otro changosta. Porque mi especialidad es el derecho laboral, defender a los trabajadores. Pero es cierto, algunas cosas se consiguieron. Incluso conseguimos frenar muchas desde el gobierno que asumió, desde que asumió Macri. Solo una ley sacó en contra de los trabajadores, no pudo sacar más nada. Y la verdad que uno quisiera que los que son opositores realmente trabajen en el Parlamento como opositores y no que sean opoficialistas con la excusa de defender la gobernabilidad, etcétera, etcétera. Pero digamos que yo ya empezaría, así, cuando no la patria, pero yo empezaría a demandar a los que juraron. Porque es cierto, algunos compañeros nuestros, como tienen antecedentes en el gobierno de Duhalde, Dante Sica, tuvieron así medio como, bueno, viene un industrialista. En realidad, el pecado es de origen, claro. Asumir en este gobierno. No más preguntas, sino lo que diría, ¿no? En una película yanqui. Pero yo leí algunos antecedentes de él. Él tiene una política flexibilizadora en cuanto a los derechos de los trabajadores, que es lo mío, que ya con eso solo ningún peronista podría... Es decir, en realidad ningún peronista podría haber votado a Macri, ningún laburante podría haber votado a Macri, si hubiera conocido los antecedentes, si Macri no hubiera mentido como mintió. Yo publiqué hace poco, los peronistas tenemos las 20 verdades peronistas, yo hace poco publiqué las 20 mentiras, me quedé corto, pero para cumplir con las 20, son muchas más que las 20, pero realmente creo que lo que hace falta es volver a las fuentes, es decir, nosotros vivimos gobiernos nacionales, populares, patrióticos, es decir, recuperar esas fuentes, militar mucho en el mano a mano, porque realmente hay muchos obstáculos para llegar a los compañeros si uno no milita. A los compañeros, a los que no son compañeros, porque el peronismo siempre fue frentista. Por supuesto. El eje, el peronismo, el PJ, el movimiento obrero, pero hacer alianzas. Y chamullando vendría a ser la cosa, ¿no? Sí, desde un comienzo, recordemos que también tuvo esta iniciativa que tuvo Néstor Kirchner en su momento de la transversalidad y tuvo la desgraciada decisión de incorporar un personaje como Julio Cleto Cobos, un mendocino que a la hora de cumplir las funciones de vicepresidente se acordó de dónde venía, más que de hacia dónde debía ir, ¿no? Sí, con el aborto temblábamos que hubiera empate. Bueno, voy a tratar de no excederme en las cosas. El que se colma con leche ve un cobo y llora. Exactamente. Igual creo que había alguien con más muñecas allí en la Cámara de Diputados en este no, momento. Monzó tiene más muñecas, pero llegado el momento... Sí. A ver, Monzó tiene más muñecas, el otro era muñeca brava. Pero bueno, digamos que justamente a partir de la designación de estos dos ministros, de Iguacel y de Sica, surgieron desde alguna prensa, la prensa que ya sabemos, vamos a ver si nos entendemos, la famosa prensa libre, objetiva, la que nos reprochaba a muchos de nosotros que estábamos haciendo la campaña del miedo, era una película de Disney. Bueno, no, la Disney también se tiene miedo, ¿no? Siempre sí, bueno, era una especie de fiesta fantástica al lado de las cosas que realmente pasaron. Pero además, si había alguna duda, digo, a ver, el viejo Jauretche decía, cuando yo tengo alguna duda sobre lo que me pasa o en qué lugar ponerme, miro el diario La Nación e inmediatamente me pongo enfrente. Y como de costumbre, no se equivocaba. Pero si hubiese quedado algún resquicio de duda, ¿por qué no recurrimos a las palabras del mismísimo presidente? Sí, ya sé, presidente de tantas sociedades offshore que después de golpe se corrió por un costado, se fue, agarró, se la pasa al hermano, lo protejo a papá. Estoy hablando de Mauricio Macri y algunas de las declaraciones que vino haciendo hace muy poquitito. Digo, como para que si alguien tenía alguna duda, se deje de joder de una buena vez, ¿no? Por favor, señor director, ¿podemos ir a alguna de esas imágenes? Sí, más trabajo para los argentinos, que ese es el camino del progreso, el camino de derrotar la pobreza y de que generemos oportunidades distintas para nuestra clase media. Y esto lo hemos logrado trabajando en equipo, los argentinos y con un gran equipo de gobierno que viene batallando. Pero también es importante, y tenemos que asumirlo como desafío, que no puede ser que toda la confianza, toda la relación con el mundo esté planteada solamente desde el gobierno y su presidente. La Argentina necesita que el conjunto de la dirigencia sea creíble y confiable para el mundo, porque tenemos que justamente desandar décadas, tal vez 70 años de incumplimientos, de trampas, de cosas que no funcionaron. Claramente lo que hemos sufrido esas consecuencias somos nosotros, más allá de que hayamos
dañado o incumplido nuestra palabra a lo largo de la historia muchas veces. Los primeros que fuimos perjudicados por esa forma de actuar fuimos los argentinos, que teniendo todo, porque nosotros tenemos recursos naturales, tenemos recursos humanos valiosísimos, sí, los argentinos somos buena gente, talentosa y creativa, pero por no haber entendido la importancia de sostener el valor de la palabra, hoy tenemos casi un tercio de los argentinos en la pobreza. Hoy tenemos casi un tercio de los argentinos en la pobreza, dice el mismísimo presidente de la República, y usa un plural majestático difícil de entender, sobre todo cuando habla de 70 años de haber probado cosas que no funcionaron. A ver si nos entendemos. Lo que no funcionó es lo que se está haciendo desde hace 2 años y pico, desde que está esta caterva de personajes en el gobierno. Y era Tilio Veronelli el que me decía, bueno, creo que parece buenos muchachos, ¿no? La lista esa de sí, parece una película de Scorsese, claro. Y claro, por supuesto. Míralos ahí, mirá lo que son. Hablaba antes Héctor Recalde de las 20 mentiras de Macri, que son ciertamente muchas más. Y sobre todo, digo, un personaje difícil de definir, que estaba también ahí al ladito, cerca del presidente, como Marcos Peña, jefe de gabinete, o el profesor gabinete, no sé cómo es esto, pero digamos, hablando de las cosas que se han hecho, ¿qué otras cosas se pueden llegar a hacer? Por más que Dante Sica sea un hombre honesto, como dicen algunos, por más que Iguacel tuviese alguna idea que no fuese a hacer los puentes más angostos de los trenes para que puedan pasar por ellos, incluso así. Y además se puede hacer bajo la égida presidencial. Iguacel tiene antecedentes bastante probados. Iguacel comenzó la persecución de Cristina Fernández de Kirchner cuando investigó la obra pública solamente en Santa Cruz, que además, de acuerdo a todos los especialistas que hicieron los informes preliminares, daba bien, no había... pero Iguacel, cuando estuvo en Vialidad Nacional, además de Puente Angosto, en realidad el Puente roto porque no lo pasa nadie, 1.200 millones de pesos. Es cierto, pero además despidió cerca de 300 trabajadores. Estos, en vez de crear empleo, realmente despiden. Y lo que viene son más despidos. El plan de ajuste, después de la firma con el Fondo Monetario Internacional, se va a intensificar. Van a despedir empleados públicos y además, con la recesión que viene, va a haber mucha pérdida de empleo privado, ¿no? Claro, porque además se suponía que, a ver si nos entendemos, todo el mundo sabe lo que significa el Fondo Monetario Internacional, a tal punto que esa parte de la opinión pública, esa parte de nuestro pueblo, que se puede equivocar como cualquiera, que está lejos de la información más puntillosa de los especialistas, rechazó masivamente el acuerdo que se iba a firmar con el Fondo Monetario. Pero es más, estos mismos personajes que estábamos citando antes, fueron los que se llenaban la boca diciendo que cuando se debiese llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, era porque todo se había ido al quinto caralho, digamos, porque se había fracasado. ¿Quieren que les hable de otra cosa? La inflación. Se decía que justamente bajar la inflación era el gran desafío y era una cosa que se hacía así nomás de taquito, y realmente estamos viendo lo que está pasando con la inflación. Digo, la imposibilidad... Perdón, la frasecita que era hermosa, acuñada por los labios de nuestro querido presidente, era la inflación es la demostración de la incapacidad para gobernar. Sí. Era lo más fácil de solucionar. Exactamente, lo más fácil de solucionar. Conmigo no va a ser un tema, dijo. No, claro, bueno, no va a ser un tema. No es un tema. Va a ser el único tema. Por el presidente. ¿Qué me decía, Martín? No, ni el dólar tampoco, dijo que no se iba a hablar más del dólar durante su gestión. Pero no, del dólar no se puede hablar más, y ni que hablar, además cuando se habla de la gente que compra dólares, digo, el general Perón decía, ¿cuándo vieron un dólar? Digo, ¿cuándo van a volver a ver un dólar? ¿Quiénes lo ven? Porque había medidas posibles. Hoy lo que se canta es donde hay un mango, viejo Gómez. Exactamente. Los han frotado con piedra pómez o algo por el estilo. Señor. Bueno, los han borrado. Ahora bien, digo, ¿cómo es esta historia de pensar que la única salida era este camino hipermonetarista, hiperliberal que están llevando a cabo? Porque si alguien me dijera, bueno, puede haber algo razonable, no sé, pienso, por ejemplo, reducir la cosa del dólar turista, cambiarle el precio. Por supuesto. Reducir gravar los impuestos a lo que más ganan. Evitar la evasión. El IVA es el impuesto más regresivo del mundo, porque no distingue, paga lo mismo el desocupado que el que tiene una gran empresa cuando consume el grabado por el IVA. Lo que hay que hacer acá, bueno, con esto no va más. Esto realmente está creando una sociedad no solamente angustiada, triste, una sociedad con hambre. En nuestro país, que se producen tantos alimentos, decía Martín bien, para 400 millones de personas, hay hambre. Esto se visualiza. No tienen conciencia, ellos tienen un discurso, tienen una retórica aislada de la realidad.
Y además aprovechan que realmente hay pocos medios como este y algunos otros más que transmitan opiniones distintas. Por eso la obligación militante de todos nosotros, ¿no? De esclarecer. Hay una prueba de fuego que tiene que ver con esto de salir a la calle, para cualquiera, digo, para un comunicador, para un candidato, para un político, para un funcionario. Digo,